Amén, hermanos. Vamos a leer un pasaje bíblico y quiero que todos nos pongamos en pie. Y lo vamos a leer todos. Amén. Y vamos a ver este pasaje que se encuentra en Hebreos, capítulo 13, verso 8. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Una vez más, con fuerza. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A veces nosotros, hermanos, leemos los pasajes, pero no le damos la fuerza de lo que significa, ¿verdad? Y este pasaje es tan fuerte, hermanos, que nos dice muchas cosas. Dice que Jesucristo es el mismo. Amén. Jesucristo es el mismo, o sea, Él es inmutable. Que significa que Él no cambia. Nosotros cambiamos. El hombre cambia. El hombre muta, ¿verdad? Pero Jesucristo dice que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y sabe algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender que Él es el mismo Dios que hacía milagros en el pasado. Y usted dirá, ¿y ahora no hace milagros? Claro que ahora hace milagros. Pero lamentablemente no lo palpamos, no lo vemos, por nuestra poca confianza, por nuestra poca fe. Amén. ¿Y sabe algo? Si Jesucristo dice que es el mismo de ayer, y lo está hablando en el libro de Hebreos, en los tiempos de Pablo, en los tiempos que Jesús estuvo con sus apóstoles por esos años, y nosotros analizamos que Él está hablando de un ayer. Y claro, nosotros muchas veces vemos que, supongámoslo, Jesús solo, ¿verdad? Muchos, los testigos de Jehová, no le dan la importancia. ¿Quién es Jesús? Y Jesús es el mismo que creó los cielos y la tierra. Aunque no dice Jesús, pero habla en un sentido donde se nombra la Trinidad de Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos, la palabra hagamos está hablando en plural, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Ya está hablando de Dios, de su Trinidad. Y si leemos en el versículo 1, del verso 1 más o menos, por ahí de Génesis, en el principio creó Dios, ¿qué dice? Los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, y está hablando de Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Está hablando ya de la Trinidad, del Espíritu Santo, de Jesús, de Dios, que ya existían desde el principio. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? Todo lo que creemos en la Trinidad, claro, porque los otros no le dan ese enfoque de creer en la Trinidad de Dios. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre,
que Él se movía en el pasado, Él nos dice que también está hoy aquí. Amén. Dice, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Texto bíblico, Mateo 18:20. ¿Qué nos dice Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de ahora, ¿verdad? De hoy, de este momento, que Jesucristo está en medio nuestro. Él está aquí. Él está en medio nuestro. Él ha escuchado tu oración en esta tarde. Él ha escuchado tu petición. Él ha visto el quebrantamiento de tu corazón. Él ha visto tu necesidad. Él ha visto tus debilidades. Él ha visto tus flaquezas. Él ha visto todo lo que tú necesitas porque Él está aquí, presente. Pero también nos habla de un Jesucristo que va a estar por los siglos de los siglos de los siglos viviendo. Y esa bendición no solamente es que Él va a vivir, sino que a todos los que le aman a Él estarán con Él reinando por la eternidad. ¿Quiénes seremos? La iglesia de Jesucristo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Quién va a descender del cielo? Jesucristo, ¿verdad? Él viene a ver a su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero decirle que ese Jesús, ese Señor nuestro, dice que vendrá a ver a su iglesia y va a llevarse a su iglesia para vivir con su iglesia, para morar con su iglesia, porque también va a haber unas bodas donde vamos a celebrar con Jesús, las bodas del Cordero. Y aunque esto parezca fábula, cuento, cosas que vemos lejano nosotros que va a suceder, quiero decirte que va a suceder muy pronto. Porque nosotros vemos los años, nosotros sentimos los años en nuestra carne, sentimos los 40, 50, 60 años, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Para el Señor es como estarlo ya viendo. Nosotros tenemos que esperar porque somos humanos. Pero hermano, Dios nos muestra que Él estuvo en el pasado, Él está en el presente y Él estará en el futuro. Amén. Y si leemos el libro de Apocalipsis vamos a ver aún más, ¿verdad? Que Él reinará por los siglos de los siglos. Pero si Dios me dice en Hebreos 13:8 que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿por qué nosotros cambiamos, hermanos? El mismo pasaje de Hebreos capítulo 13, verso 9, nos dice algo. Hebreos capítulo 13, verso 9. Dice, mire lo que dice. No os dejéis llevar, ¿qué dice? De doctrinas diversas y extrañas. Amén. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hermanos, el mismo pasaje donde nos está diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, en el verso 9 nos está diciendo que no nos dejemos llevar, porque ¿sabe lo que hace el hombre? Como le expliqué al principio, el hombre cambia. Los tiempos cambian. ¿Sabe que a veces, yo escuchaba a un predicador que decía que antiguamente, bueno, y esto es verdad, por los años 80, que ya más o menos uno se acuerda, yo me acuerdo, las iglesias evangélicas, usted veía, supongamos en América, cortinas, ¿verdad? Sillas para los pastores, ¿se acuerda, verdad? Y veía ¿cómo se llama los altares con unas maderas para que usted ponga sus rodillas abajo y ore. Amén. Eso era lo que se veía antes. Y ahora, ¿qué vemos nosotros ahora? Vemos escenarios diferentes a lo de antes. Nosotros hemos cambiado.
Eso significa de que Dios estuvo en el pasado y no está ahora. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Cambian los tiempos, cambia las circunstancias, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Eso no significa de que si nosotros cambiamos, Dios no va a estar, Dios está aquí. Antiguamente se llamaban la presencia de Dios de otra manera, con tabernáculos, con fogatas, ¿verdad? Hacían sacrificios, pero ahora Dios está solamente aquí viendo tu corazón y mi corazón. Es lo que Él observa en nosotros. Pero eso hablando de una manera física, pero de una manera doctrinal, hermanos, como habla de aquí, el hombre ha querido cambiar los principios bíblicos y quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere cambiar nuestra manera de creer en Dios, y nos hemos olvidado de los principios de lo que Dios nos enseña en su palabra. Que dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora la santidad la han hecho a un lado. Ahora dice, no, estamos en el tiempo de la gracia. Vive como quiere, anda como quiere, que Dios te ama. Dios no mira eso, la santidad. La santidad, dice, por fuera Dios no la mira. Los fariseos. Cuando Jesús le llamó la atención a los fariseos y le decía, fariseos hipócritas, por fuera estáis blancos, pero por dentro estás como rapiña, podridos, ¿verdad? Eso le dijo Jesús. Pero Jesús no es que le molestaba verlo de esa manera vestido, sino que a Jesús lo que le molestaba es ver la hipocresía que había en su corazón. Y es por eso que yo le digo que en esta tarde Jesús está aquí. ¿Y qué es lo que mira Él de nosotros? Es nuestro corazón. Lo mismo que veía a los fariseos, Él está ahora aquí viendo nuestros corazones. ¿Qué piensa este corazón? ¿Qué hace este corazón? ¿Qué tiene este corazón? ¿Tiene amargura? ¿Tiene ira? ¿Qué tiene, hermanos? Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar y ver y examinar nuestras vidas para vivir una vida conforme a la perfecta voluntad del Señor. Amén. Y Él nos demanda, hermano, eso. Cuando nosotros entendamos que Él quiere que nosotros nos mantengamos en una línea doctrinal, ya me sacó el hermano el texto, una vida doctrinal donde dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Extrañas. Siempre me llama la atención esta palabra extraña, ¿no? Porque hace mucho tiempo, hermanos, una persona me dijo a mí esto, dice, me acuerdo que cenaban, ¿no? O como hacemos la cena del Señor, ¿no? Y me decía, porque yo siempre cuando sobra me llevo la botella de vino porque me gusta, ¿no? Y me lo llevo. Y me dice, ¿pero por qué te lo tomas? Si es la sangre del Señor. Dice, en mi iglesia lo enterraban bajo tierra ya cuando ya sobraba. Así le digo. Vaya manera de pensar, ¿verdad? Vaya manera de hacerse ideas que no están escritas en la palabra del Señor. Entonces le digo, no, pues yo me lo tomo. Y sabe algo, hermanos, que son ideas un poco extrañas. Hace un tiempo vi que una hermana reprendía a los demonios con una escoba, le caía escobazo a los demonios y sacaba a los demonios a punta de escoba. Cosas extrañas. La Biblia dice que los demonios se van en el nombre de Jesús. Como hemos cantado en esta, ¿verdad? Ese nombre que es sobre todo nombre. En mi nombre echarán, ¿qué dice? Fuera demonios. No dice, con una escoba saca los demonios. No. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y ¿sabe algo, hermano? Nosotros tenemos que enfocarnos no en lo que la gente nos enseña, sino en esta palabra. Amén. Si Jesucristo es el mismo de ayer, hermanos, y este Jesucristo hacía grandes milagros, ¿qué está sucediendo hoy en día? Nos vamos al pasado. Desde el pasado ya existían donde los muertos se levantaban. Y he cogido solamente 2 pasajes para ver lo que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21.
Eliseo, ¿verdad? Segunda de Reyes 13:21. Mire lo que dice, lo que pasó con Eliseo. Y es curioso ver esto, ¿verdad? Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. O sea, llevaban el féretro, ¿verdad? Pero vieron una banda armada. Y se asustaron. No dice eso, ¿no? Pero es lo que trata de decir. Y arrojaron, ¿qué dice? El cadáver en el sepulcro de Eliseo. Primero ellos no sabían que era el sepulcro de Eliseo, pero tiraron el cadáver ahí, ¿verdad? Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. Y mire lo que dice. Y se levantó sobre sus pies. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y quiero que notemos dos cosas que tenemos que tener mucha importancia en lo que la palabra del Señor nos dice. Muchas veces nosotros, hermanos, ponemos en primer lugar a los siervos del Señor. Oh Pablo, oh Pedro, oh María, Jesús nació en el vientre de María. Y le damos grandes privilegios a los grandes hombres de Dios, porque son grandes hombres de Dios, pero ellos no murieron por nosotros. Ellos no se merecen la gloria. Amén. Y Eliseo, aunque fue grandemente usado por Dios, siempre fue un simple hombre como tú y como yo. Eliseo y Elías lo declara más, ¿verdad? Dice que él tenía pasiones en su vida, deseos carnales. Pero mire lo que pasó aquí. Eliseo, ya estando muerto, dice que un cadáver fue tirado, ¿verdad? Y el muerto se levantó. Quiero decirte una cosa. Nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas y no siempre vamos a ser eternos, pero nosotros tenemos que dejar un buen legado en nuestras familias y en la gente que nos conoce. Que cuando tú ya no estés, que cuando tú ya te mueres, diga, ese fue un hombre de Dios. Ese tenía la unción del Espíritu Santo. Y quiero decirte una cosa, en esos tiempos no todos tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no moraba en el hombre. El Espíritu Santo solamente descendía, tocaba y les hacía sentir su presencia. El privilegio de la iglesia de hoy es que el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Y nosotros no tomamos en cuenta eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús dijo, yo me voy, pero yo no os dejo solo. Y mire esta frase, yo me voy y yo no dejo solo. Jesús consolaba a sus discípulos, porque Él estaba con ellos. Y dice claramente, yo me voy, yo no dejo solo, pero mandaré al Consolador. O sea que el Consolador mora en ti. Él te consuela, Él te da la fuerza, Él te da la sanidad, Él te da la alegría, Él te da la fortaleza. El Espíritu Santo muere en nosotros. Y ahí mire Eliseo, aún después de muerto, hermanos, ese hombre que vivió para Dios, la unción que Dios había depositado en él, hermanos, permanecía en él aún de muerto, cuando estaba muerto todavía. No significa que el Espíritu Santo vivía en un muerto, no me malentienda, ¿eh? Lo que quiero decir es que el legado que deja... Mire, hay muchos predicadores que ya están muertos. Muchos predicadores. Ejemplos les voy a dar. Supongamos, usted escucha a Jimmy Swaggart, que ya murió, y usted escucha los mensajes de él, y ya están grabados de los años 80, antes que él caiga en pecado. Y todo. Usted escucha esos mensajes y el Espíritu Santo le toca cuando usted escucha esos mensajes. ¿Por qué? Porque la unción que Dios deposita en nosotros no nos la quita. Dios ha depositado la unción en nuestras vidas. Tú tienes la unción de Dios en tu vida. Yo tengo la unción de Dios en mi vida. Todos tenemos la unción de Dios. Y eso Dios no te la va a quitar. Y después de muerto, hermanos, usted todavía escucha los mensajes de muchos siervos de Dios. Y aunque ellos ya no existen, la unción está ahí todavía en esas grabaciones. Incluso había testimonio de Dios que usaba hombres en sanidad, que aún escuchando esos mensajes,
Dios usa no al hombre, sino el mensajero. ¿Entienden lo que le quiero decir? Nosotros, hermanos, tenemos que dejar un legado delante de nuestras familias. Como le digo siempre, yo me recuerdo de mi abuela, porque mi abuela fue la que me evangelizó a mí desde pequeño. Y aunque ella no lo sabía, ella me predicaba de Cristo. Y me enseñó muchas cosas espirituales que cuando ella me lo explicaba yo no la entendía, que ahora las entiendo. Yo, como tenía en ese tiempo 11 años, me explicaba, pero por aquí. Pero como dice el pastor Martín, pero tu alma inmortal absorbe todo lo que es la palabra de Dios. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32. Mire lo que dice. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Milagros que Dios hizo en el pasado. Jesucristo es el mismo que hizo milagro a través de Eliseo. Jesucristo es el mismo que depositó esa unción sobre Eliseo. Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo que hizo calmar la tempestad. Mateo 8:23 en adelante, mire. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesucristo haciendo milagros en su tiempo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Amén. Él mismo mostrándose como Dios, diciendo: las obras que yo hago, ¿qué dice? Vosotros mayor las haréis. Y eso nosotros tenemos que analizarlo, meter en nuestra mente, hermanos, que si Jesús nos dijo, nos dio una orden, que las obras que Él hizo, nosotros mayor las haremos, ¿por qué no estamos funcionando como iglesia? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Qué evangelio estamos viviendo? Yo anhelo ese evangelio, hermano, de poder. Yo anhelo ese evangelio, hermano, de fe. Yo anhelo ese evangelio donde Dios tiene que moverse. Pero ese trabajo no solamente del pastor, es de toda la iglesia. Amén. Busquemos a Dios de todo corazón. Mire, otro ejemplo. Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Otra vez el nombre de Jesús. Otra vez el nombre de Jesús, hermanos. Usemos el nombre de Jesús. Ese nombre tiene poder. Ese nombre no es cualquier nombre. Ese nombre te da autoridad a ti. Tienes al Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas ocultas de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela. Pero el nombre de Jesús nos da autoridad y poder para reprender demonios. Amén, hermanos. Entonces, ese Jesucristo que es el mismo de ayer, de hoy, que está con nosotros, nos ha dado esa autoridad para que nosotros la usemos. Como les dije al principio, Él es inmutable, Él no cambia, lo que cambiamos somos nosotros. Volvamos al primer amor con Jesús y veremos su gloria en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es eterna y es para siempre. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas y porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén, hermanos. Que el Señor le bendiga, amén.